Con el licenciado Wilfred Ojea, que nos va a ayudar el día de hoy con el tema de lo que es el transporte. El licenciado Wilfred Ojea es periodista, licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, ¿no? Él nos va a conversar sobre lo que es la concesión, ya que él fue diputado en el periodo 1984 a 1989. A ver, señor Wilfred, ¿qué nos puede aportar con respecto a lo que es el transporte, la vialidad, en lo que es aquí, sobre todo en el sector de Tabaragua? Bueno, mira, indiscutiblemente que una de las grandes crisis que ha vivido la sociedad venezolana ha sido en asimilar y entender y en resolver de manera acertada las exigencias que el sector estudiantil, el sector de la clase obrera ha magnificado a medida que ha venido creciendo, y las solicitudes han sido muy a corto plazo, es decir, no han sido eficientes, y por eso ha permitido que el estudiantado, con sus solicitudes de los llamados tickets que contribuían a paliarlo, en aquella época costaba medio un transporte, el estudiante se le olvidaba hasta a veces utilizar el ticket, porque se le olvidaba y le decía, mira, oye, y no vas a pagar el ticket, pero había un problema entre el chofer y el estudiante o el obrero. Más que todo el obrero estaba incluido en ese tipo de política, pero el estudiante, por dar el ticket, a veces el obrero, el chofer no lo admitía, y eso generaba un problema de distanciamiento, y que habían a veces hasta reclamos, y había que paralizar el transporte, y había que crear huelga. Mire, la línea tal de tal sector no acepta que el muchacho se monte, y pasan volando y no montan al joven, a los grupos de muchachos esperando para llegar a la hora establecida por el centro educativo donde estudia. Pues. Esta situación ha dado un verdadero contenido de crear leyes que contribuyan a que, entendiéndose con los sindicatos de transporte y con el estudiantado, sean cumplibles. ¿Por qué? Porque existe un instrumento legal que conlleve al ejercicio de esa actividad, que es una actividad cotidiana, diaria, y es dentro del marco de los derechos humanos establecidos. No es que el marco de los derechos humanos existen actualmente, no, siempre han existido. Los derechos humanos marcan ese rol, y eso conforma lo que se llama el entendimiento entre el gobernante y el gobernado, y por eso los consejos municipales, junto con su presidente del consejo municipal de aquel entonces, el gobernador y la asamblea legislativa de aquella época, conformaban una red para que esa actividad se cumpliera, de manera que existe fundamentalmente, primero, que existen los antecedentes para evitar que se repita; segundo, que conlleven a que estén dadas las condiciones viales, que haya buena pavimentación, que haya buenos drenajes, que haya buenas aceras, para que nuestros estudiantes puedan llegar sanos y salvos a su escuela y regresen a sus casas sanos y salvos, valga la redundancia. Y el otro fundamental es que las reglas jurídicas establecidas dentro del marco del ejercicio de los gobiernos municipales, que son organismos corporativos que contribuyen al trabajo bastante transparente, claro, no solapado, sino claro, transparente entre la opinión pública, que se cometa en ordenanza entre toda una opinión que conforman esa sociedad, para que se establezca la regla del juego, que hoy por hoy, ¿verdad?, están entredichos. Por eso es necesario que la mancomunidad del sector de los estudiantes, más aún de los estudiantes del sector nocturno, que a veces carecen cómo transportarse de un sitio a otro, y tienen que ir en un vehículo que no tiene ni siquiera está autorizado, no sé si van a llegar, si los atracan, o si el carro está en mal estado y se rompen una pierna, etcétera, etcétera. Por eso pienso que la propuesta definitiva para esta normativa es que el mismo estudiantado presente proyectos, y aprovechando que hoy se van a presentar proyectos entre las universidades, los sectores educativos deben presentarlos en privado, para que mejoren esa situación humana, que el estudiante sale a las 11 de la noche y no haya cómo llegar a su casa. Por ejemplo, el estudiante que vive en San Mateo, en la Tejería, en Sabaneta, cómo llegan a esas horas, en un vehículo fantasma que no sabe si llega o no va a llegar, o si los atracan por el camino, o si son camionetas que no están aptas para la transportación de vehículos, de transportar el vehículo, esté en buenas condiciones para transportar a recursos humanos de esa naturaleza. Al final del cuento es que necesitamos que haya una verdadera visión de lo que se debe armar entre el estudiantado como instrumento válido para el futuro del país, porque un país sin jóvenes no hay futuro, y ustedes representan la reserva moral y la reserva de futuro para que la sociedad siga encaminando y podamos seguir conformando las grandes familias que conforman a la sociedad venezolana o a la sociedad de cualquier país del mundo. Cómo no. Con respecto a las concesiones, señor Wilfred, no sé si siendo usted diputado, en algún momento se tuvo la oportunidad de saber algo sobre las concesiones, a cuántas líneas de transporte le dan concesiones. Por supuesto que en esa época había
un instrumento llamado Corpoindustria, que contribuía a dar créditos para las líneas de transporte de servicio colectivo y para servicio estudiantil. Pero eso fue formando una gran red y unos grandes intereses, formaban asociaciones, fundaciones, corporaciones de transporte que de una u otra manera apaleaban. Pero precisamente por los mismos intereses y por los mismos grupos económicos que de una u otra manera confluían y compraban 20, 15, 40 unidades y querían monopolizar ese transporte, eso exhortó a que el gobierno mismo aportara transporte a las instituciones educativas de primaria y secundaria para ayudar a que el joven fuera y lleguese a su casa o en su efecto fuera encontrarlo en el sitio de encuentro para que llegara al centro educativo. Pero por eso se crea el bendito pique de pasajeros para el estudiante, para que hubiera un respeto a que ese estudiante llegara y que eran políticas de acuerdo que los sindicatos engranaban para que el chofer que recibiera ese pago no fuera tardío. Por eso eso se convirtieron en normas, en reglamentos, que en la ley de orgánica, tanto a nivel educativo como en la ley orgánica del transporte, permitiese que contribuyera a levantar el verdadero ánimo y el respeto al gentilicio del estudiantado que conforman cada uno de las jurisdicciones, en el caso específico de la agua. Ok, bueno, señor Wilfredo, muchísimas gracias por su tiempo. Estas eran las palabras del licenciado Wilfredo Ojeda. Muchas gracias por su atención. Volvemos a los estudios.